Muy buenas tardes, encantado de saludarles a todos. Les ruego me disculpen porque me ha sido imposible combinar la agenda de forma que pudiera estar esta tarde presencialmente con ustedes. Tenía muchas ganas, efectivamente no ha sido posible organizar esta, esta presencia, ¿no? Tengo que desempeñarme a esta misma hora en otra ciudad, justamente en Alcañiz, para hablar de problemas muy parecidos de repoblación y despoblación y era un compromiso previamente adquirido. Bueno, en cualquier caso, estoy encantado de poder dirigirles por este medio unas palabras sobre la problemática general de la vivienda en los ámbitos rurales despoblados y primeros resultados o indicaciones del trabajo en curso y a punto de finalizarse sobre la vivienda en tierras sorianas del CID que estamos realizando para el grupo de acción local, ¿no? De la comarca. Bueno, empezaré por una primera parte aludiendo a las 6 palancas de la repoblación, de la lucha contra la despoblación en nuestros territorios, ¿no? Multitud de informes, de debates, de mesas redondas, de discusiones a lo largo de los últimos años han logrado establecer un elenco de drivers, de condicionantes del éxito de las políticas de repoblación. Y estos 6 condicionantes son, no les va a extrañar que la repetición de lo que han oído muchas veces por mi parte. En primer lugar, pero el orden es lo de menos, en primer lugar, la dotación y sobre todo el acceso a servicios de calidad en materias esenciales como la sanidad o la educación, pero también en materias no tan esenciales como son los centros de ocio o donde los ciudadanos puedan establecer y continuar sus relaciones, ¿no? Los servicios, por lo tanto. En segundo lugar, el empleo, el que haya empleo, aunque ya estamos observando en los últimos meses o más que el empleo puede venir debajo del brazo, como si uno llevara el empleo consigo mismo cuando se desplaza de una localidad a otra, ¿no? Esto es cada vez más así, por lo tanto, este segundo condicionante que cito puede acabar siendo menos importante de lo que es en la actualidad todavía. En tercer lugar, un condicionante que en realidad es muy transversal, la conectividad. Surge una y otra vez la necesidad de tener infraestructuras y capacidades también, no solamente infraestructuras, para poder estar conectado a la máxima velocidad en las mismas condiciones que en los territorios más poblados. En cuarto lugar, la vivienda. Y en realidad podría situarse en primer lugar o en un lugar preponderante, porque la vivienda de lo que seguiremos hablando en los minutos que quedan y de lo que estamos hablando esta tarde es una palanca, no como las demás, porque es muy condicionante y además es una palanca quebrada para la repoblación, como pues refleja el moto, la consigna, el título que hemos dado a nuestro proyecto en tierras sorianas del CID, ¿no? En quinto lugar, algún tipo de ayudas que también últimamente se han ido decantando en forma de una fiscalidad diferenciada, una discriminación fiscal positiva para los habitantes, las empresas, las entidades que deseen establecerse en los territorios despoblados. Pero no es solamente una cuestión de ayudas para atraer a nuevas empresas o a nuevos pobladores, es también la creación de esta fiscalidad diferenciada positiva para evitar que los peores augurios de que la población va a seguir saliendo de estos territorios acaben por materializarse, ¿no? Y en sexto lugar, una palanca importante para la repoblación y para el que siga la población residente activa en estos territorios es la movilidad. Esto se trata también de una
un condicionante transversal, casi como lo es la conectividad, de manera que fuera de la conectividad y la movilidad que deberían de permearlo todo, porque es como se logra la expresión presencial o la expresión colaborativa o la expresión laboral de los habitantes de los territorios despoblados. Los cuatro condicionantes, las cuatro palancas decisivas de la repoblación o para la repoblación son los servicios, el empleo, la vivienda y esa fiscalidad diferenciada. Hay que hablar de vivienda fundamentalmente, porque la vivienda, siendo una palanca decisiva, es lo que nosotros denominamos la palanca quebrada de la repoblación por una serie de razones. Ya nos gustaría que la vivienda que observamos que existe y que no es un parque menor precisamente en los territorios despoblados, fuera toda ella vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad. En tierras sorianas del Cid hay un parque de vivienda nada despreciable, pero menos de la mitad es vivienda principal, menos de la mitad también, pero más de la vivienda principal es vivienda secundaria y hay un 20% de vivienda vacía. Estamos hablando no llega al 40% de vivienda principal, un poco más del 40% de vivienda secundaria y alrededor de un 20% de vivienda vacía. La vivienda en esta comarca y en muchas otras comarcas afectadas de despoblación adolece de al menos 4 problemas muy importantes. En primer lugar, hay muchos propietarios. En segundo lugar, hay mucha vivienda en un estado jurídico poco claro. En los registros, en los catastros, se trata de viviendas que están inmersas en testamentarías no resueltas durante mucho tiempo. Algunos de sus propietarios son incluso desconocidos. Esto hace muy difícil que estas viviendas, aunque estuviesen en condiciones de ser habitadas inmediatamente, puedan salir al mercado efectivamente, como una oferta efectiva, ¿no? Hay, en tercer lugar, algo que ya he mencionado, pero que es importante destacar, la existencia de propietarios desconocidos, dispersos, con los cuales es muy difícil llegar a acuerdos viables. Y además hay viviendas en ruinas. No son la mayoría, pero también hay viviendas en ruinas. Una cosa es una vivienda en ruinas que no es habitable de ninguna manera, y luego hay viviendas que no estando en ruinas, pues tienen condiciones de habitabilidad muy limitadas. Es por esto que la vivienda no puede cumplir en estos territorios las condiciones de habitabilidad que harían de ella esa palanca efectiva sumada a las demás que pudieran promover la repoblación de los territorios. De manera que necesitamos políticas de vivienda municipales que liberen también el parque privado y que pongan en un mercado que empieza a cobrar forma por muchas razones a las que aludiremos más adelante, pongan en el mercado viviendas que la demanda estará o está ya en condiciones de reclamar. No es tanto la vivienda, la compraventa de vivienda, la demanda que se expresa en estos momentos no es tanto por adquirir viviendas para pues establecerse en los territorios de manera definitiva, sino viviendas en alquiler, también con la intención de iniciar una residencia prolongada en estos territorios y justamente el alquiler es donde falla también la oferta de vivienda. Hay demanda de alquiler, se está viendo por multitud de razones,
tanto por las condiciones que la COVID ha impuesto y que ha llevado a muchas familias a plantearse estancias de cierta duración en los territorios despoblados, como porque empieza a haber demanda de trabajadores que se establezcan en los territorios. Este es el caso, desde luego, de tierras sorianas del Cid, donde hay pues un pasillo importante de actividades agrícolas que están cobrando un dinamismo relevante y que requieren cientos de trabajadores que necesitan también una vivienda y que no la encuentran en las condiciones de habitabilidad adecuadas, ¿no? Pero no solamente políticas municipales, el parque de viviendas municipales es muy escaso en la comarca y el interés por alquilarlas fundamentalmente es más elevado que la disponibilidad de estas demandas en condiciones adecuadas, ¿no? De manera que hay focos en los que se deberían y podrían centrar las políticas municipales. Pero es que, al margen del parque de viviendas municipales, que como decía es escaso, el parque de viviendas de propietarios particulares que puede salir en alquiler también debería de ponerse al día. Hay un problema. La actividad de las empresas constructoras y auxiliares en la zona y más allá de la comarca está a tope, si me permiten la expresión. La evidencia que se ha obtenido es que hay una demanda que la oferta existente no puede cubrir de empresas constructoras, de profesionales proveedores de estas empresas, de oficios que tienen que ver con la construcción de viviendas, la rehabilitación de las mismas, su equipamiento de todo tipo, por supuesto pintura, por supuesto electricidad, oficios varios, ¿no? Es verdad que en la última década el número de actividades, de promotores de estas actividades, de constructores, de profesionales, ha disminuido sensiblemente. El ajuste ha sido importante en los últimos años, desde los picos observados antes de la crisis financiera, ¿no? Y esto contribuye a la escasez de oferta cualificada y general de entidades, de empresas constructoras, de albañilería, de rehabilitación y de los diversos oficios. Tardará tiempo en recuperarse un nivel de oferta de todos estos ramos de la construcción y auxiliares que puedan abastecer una demanda creciente. Y esto es importante porque, claro, si damos con la solución a los problemas que afectan al parque vigente, que en buena medida necesita rehabilitación, es decir, pues identificamos a los propietarios, identificamos los trámites necesarios para establecer un estado de normalidad jurídico, registral, catastral de todas estas viviendas, habrá que además rehabilitarlas, ponerlas en condiciones de habitabilidad, y es aquí donde también encontramos un cuello de botella. En el estudio que estamos a punto de finalizar y que de alguna forma estamos presentando esta tarde, sus primeros conclusiones, ya he dado algunas de ellas, pues estamos constatando lo vigoroso de la demanda de alquiler, sobre todo vinculado a fenómenos que tienen que ver con el empleo de trabajadores agrícolas, que quieren establecerse de manera duradera, incluso familias, algunas de las cuales incluso están pensando en comprar vivienda, pero fundamentalmente en alquiler. Se está acelerando este fenómeno, hay mucha demanda. Las ruinas tienen una solución complicada. Y solo pues basta con allí donde hay ruinas pues prácticamente construir de nuevo o hacer una rehabilitación importante que lleva tiempo y que requiere disponibilidad de proveedores de los diferentes oficios de la construcción, ¿no? Las empresas del corredor agrícola al que me refería hace un rato y que está
pues determinando un despegue importante de la actividad económica en esa franja importante de la comarca, pues requieren que sus trabajadores, necesitan que sus trabajadores encuentren vivienda. Esto se constata una y otra vez en las reuniones que hemos mantenido, los grupos de enfoque, las encuestas que hemos hecho a los agentes inmobiliarios de la comarca también, ¿no? Y como consecuencia de estos desajustes estamos observando que habitantes que vivían en régimen de alquiler en algunas de las localidades de esta franja donde la actividad agrícola es mayor y la necesidad de vivienda es mayor, están siendo expulsados por la llegada de potenciales demandantes de vivienda con mejor capacidad, mayor capacidad de pagar mejores alquileres. Esto es un fenómeno que sucedía tradicionalmente en las grandes ciudades, donde los vecinos habituales de los barrios céntricos de mucho atractivo turístico, pero necesitados de una cierta rehabilitación también, eran expulsados por el aumento de los alquileres de los nuevos pobladores que venían a establecerse porque encontraban atractivos estos barrios, encontraban baratos los precios y que con la aplicación de recursos financieros adicionales en su capacidad, pues acaban convirtiéndose en alternativas más caras para la vivienda. De manera que en la comarca y en muchas otras provincias donde hay territorios despoblados se está observando que la mayor demanda ejercida por personas de mayor poder adquisitivo está expulsando a residentes, pues no diré de toda la vida, pero sí residentes que ya llevaban un tiempo establecidos y que tienen que irse, se ven expulsados del paraíso, por así decirlo, y tienen que irse a los extrarradios de las capitales provinciales. Esto técnicamente se conoce como un fenómeno de gentrificación, por aquello de la gentry, la baja nobleza que se juntaba con las clases medias pujantes hace pues siglos incluso, y expulsaban a los residentes tradicionales de las zonas que ocupaban, ¿no? Bueno, pues este fenómeno inusitadamente se está observando en nuestra comarca, se está observando en muchas otras provincias, y es algo verdaderamente chocante. No es lo que domina el panorama, ni mucho menos, pero su constatación sorprende. Y desde luego a nosotros nos ha sorprendido y también consternado, porque no es expulsando a jóvenes que ya llevan un cierto tiempo establecidos e intentando perpetuarse en estos territorios, incluso emprendiendo, no es expulsándolos hacia los extrarradios de las capitales provinciales como logramos una repoblación, vamos a llamar, de la calidad que buscamos, de personas que quieren generar valor, aportar valor. No es que los nuevos pobladores no lo aporten, pero son sin duda colectivos diferentes que están ejerciendo esta presión al alza de los alquileres. En parte se debe a pobladores que vienen de la gran capital, que es Madrid, y que se está convirtiendo en no solamente un imán que atrae a lo mejor de las generaciones jóvenes, más preparadas, sino también un elemento, un foco del que salen muchas personas que desean encontrar oportunidades en los territorios despoblados circundantes. Y aunque la comarca no aventaja a zonas de Toledo o de Guadalajara, donde este fenómeno se está dando, de repoblación irradiada desde la capital de España, pues en alguna medida también está en el foco, ¿no? Los recursos de los ayuntamientos vinculados a las políticas mobiliarias son pocos, son dispersos. Afortunadamente hay algunos programas de ámbito regional, autonómico, de ámbito provincial. Las diputaciones también tienen sus pequeños parques de vivienda en alquiler, tienen sus modestos recursos, pero se está observando desde los últimos 5 años mayor dotación, mayor actividad y proactividad de esas instituciones autonómicas y provinciales, que tienen su reflejo, modesto es verdad, por lo que hemos visto en las áreas comarcales, en los pequeños municipios. Tierras Sorianas del Cid tiene apenas 14.000 habitantes,
Su distribución por género está dominada por los hombres, por edad está dominada por las edades mayores. Entre los hombres, la moda de la población más numerosa es la de 55 a 59 años. Entre las mujeres, la población más numerosa, la moda de esa distribución de población, está entre los 80 y más años. Las proyecciones de población indican, porque son hasta cierto punto mecánicas, indican una paulatina disminución, no comparable a la que viene observando la comarca en las últimas 2 décadas, que ha borrado al 40% de la población de los municipios más pequeños, a duras penas mantenido la de los más grandes, con la única excepción del municipio de Golmayo y las urbanizaciones que hay allí, que efectivamente han copado el escaso aumento global de la población de la comarca, pero que en ese territorio en particular han tenido una explosión demográfica, ¿no? De manera que, siendo muy desigual en el conjunto del territorio, la mayor parte del territorio de tierras sorianas del CID está afectado por el mismo fenómeno de despoblación y perspectivas de despoblación, que si se acierta con las políticas de vivienda, aparte de los otros condicionantes que he mencionado, de políticas de subvenciones, de ayudas, de diferenciación fiscal, que tiene que ser general, aunque también personalizada para cada territorio, de la política de dotación, sobre todo de acceso a servicios de calidad, esenciales o no esenciales, son todos importantes, de políticas de empleo, de conectividad y de movilidad, pues resolviendo esta palanca quebrada de la repoblación, que es la vivienda, pues podremos quizá detener esas perspectivas demográficas. Esto es todo por mi parte. Muy buenas tardes y muchas gracias.